La calvicie o caída del cabello tiene solución. Existen sí formas naturales que funcionan y aceleran el crecimiento del pelo tanto en el hombre como en la mujer. Y no importa la edad que tengas, hoy quiero revelarte cuáles son los mejores remedios caseros y los más eficaces medicamentos. También cómo y cuándo deben utilizarse. Además, quiero contarte algo muy importante. No todo es lo que parece. Hay que estar muy atento a unos signos de alarma que te voy a mostrar, ya que a veces la caída del cabello puede estar indicando una enfermedad oculta, una alteración hormonal o la falta de algún nutriente o vitamina, y en casos más raros, algún problema grave. Sí, hoy vamos a hablar todo sobre este asunto. ¿Qué es lo que causa caída del cabello? ¿Cómo se frena la calvicie tanto en el hombre como en la mujer de manera natural? ¿Cuál es el tratamiento más eficaz? Hola a todos, soy el Dr. Beller, médico con especialidad en clínica médica y nefrología. La caída del cabello se llama alopecia y déjame decirte que no estás solo. Este problema afecta 50% de los hombres y hasta 30% de las mujeres en algún momento de su vida, y puede ocurrir a cualquier edad. Ahora, la clave de todo es entender por qué se nos cae el pelo, porque descubriendo esto podemos realizar un tratamiento más dirigido, más eficaz. Y las diferentes razones pueden ser genéticas, alteraciones hormonales, como por ejemplo problemas en la glándula tiroides, efecto adverso de algunos medicamentos y ya te voy a contar cuáles, infecciones por hongos en el cuero cabelludo, estrés, alteraciones de nuestro sistema inmunológico y alteraciones nutricionales. Ya te voy a dar más detalles. Pero hay excelentes noticias. Independientemente de cuál sea el problema, hay formas naturales de mejorar esto. Pero entonces, el mensaje más importante acá es que si se te cae el pelo, no asumas que es un proceso normal de la edad. Siempre intenta descubrir qué está ocurriendo realmente en tu organismo. Consulta con tu médico, hazte un chequeo. Porque al descubrir cuál es el verdadero problema, vas a adecuar el tratamiento a cada situación. Una de las causas más comunes es la llamada alopecia androgénica, que ocurre en los hombres en general después de los 40 años, pudiendo ocurrir antes, incluso a partir de los 18 o 20 años, y en las mujeres después de la menopausia, pero también puede ocurrir antes. Todavía no está muy claro por qué ocurre este problema, pero se cree que es por alteraciones hormonales, principalmente en aquellas personas que están genéticamente predispuestas, es decir, que son más susceptibles a estos cambios hormonales. En general, hay historia en la familia. Ahora, mucha atención. Cuando este tipo de caída del cabello ocurre en mujeres más jóvenes en edad fértil, hay que pensar que tienen un problema llamado síndrome de ovarios poliquísticos. En estos casos pueden haber otros signos y síntomas, como por ejemplo crecimiento excesivo del cabello en el área de la barba, bigote, obesidad, y está asociado a otros problemas como resistencia a la insulina, prediabetes, alteraciones del ciclo menstrual, entre otras cosas. Enseguida te voy a contar las diferentes formas que hay de caída del cabello y por qué esto es tan importante para reconocer el problema. Pero mucha atención con estos signos de alarma, porque muchas veces la caída del cabello no es una enfermedad en sí, sino una señal de que está ocurriendo algo en otra parte de tu cuerpo. Por ejemplo, falta de hierro, principalmente en las mujeres más jóvenes en edad fértil, infecciones crónicas por bacterias, por ejemplo la sífilis, enfermedades de tu sistema inmunológico como el lupus, alteraciones de tu tiroides. Hay remedios que pueden hacer que se te caiga el pelo como efecto adverso. Por ejemplo, el captopril, un remedio utilizado para tratar la presión arterial alta. También los remedios que bajan el colesterol, el litio, utilizado para el manejo de los trastornos de humor, la colchicina, entre otros. Pero lo que te quiero decir es que la calvicie o caída del cabello es un problema muy desafiante para el médico. Y debemos siempre evaluar muy bien el problema para descubrir qué lo está provocando. Y esto es importantísimo, ver en qué parte de tu cabeza se te cae el pelo. Por ejemplo, los problemas de la glándula tiroides suelen dejar todo nuestro pelo fino y quebradizo, pero principalmente en la línea media.
Otro ejemplo, las enfermedades de nuestro sistema inmunológico o las infecciones por hongo del cuero cabelludo suelen hacer que se pierda el pelo en forma de placas, o sea, redondos de pérdida de cabello a lo largo de toda nuestra cabeza. Estas patologías pueden hacer que tengas otros síntomas como áreas enrojecidas en el cuero cabelludo, mucha picazón, entonces cuidado con la forma en cómo se te cae el pelo. La famosa alopecia androgénica ocurre principalmente en el área de la coronilla y en las entradas, respetando las áreas laterales. Ahora, ¿cómo sabemos si se nos está cayendo el pelo por mucho estrés? ¿Esto es verdad o es solo un mito? Bueno, el exceso de una hormona llamada cortisol, que se produce principalmente en el estrés crónico e intenso, lleva a pelo fino, quebradizo y con caída difusa, es decir, en todas partes en nuestra cabeza. Pero un solo día que te hayas estresado no hace que se te caiga el pelo, se requiere un estrés más intenso y prolongado. Este problema aumentó muchísimo durante la pandemia por COVID-19, por ejemplo, debido al encierro. Pero hay muy buenas noticias. Si la causa de caída de cabello es por estrés, el efecto es temporal. Una vez controlado, durmiendo mejor, haciendo ejercicio físico, reorganizando tu vida, el problema mejora y tu cabello retorna a lo normal. Pero es importante que entiendas que puede llevar algunos meses en tu cabello crecer normalmente de nuevo, debido al ciclo de crecimiento del pelo. Entre 2 y 3 meses por lo menos. Una de las formas más efectivas para manejar el estrés es a través de la meditación, y no me estoy refiriendo solamente a hacer yoga o contar las respiraciones, sino orar, principalmente en las personas que son más religiosas. Veamos ahora las vitaminas y suplementos que podés tomar para acelerar el crecimiento del pelo. Los nutrientes más importantes para que tu cabello crezca son el hierro, el zinc, el selenio, la vitamina B, la vitamina D. Ahora, ¿tomar vitaminas o suplementos de estos nutrientes funciona realmente? Y la respuesta es sí, siempre y cuando tengas falta o deficiencia de alguno de estos. Y te voy a dar un ejemplo muy importante, incluso lo podés tener ahora sin darte cuenta. La falta de hierro es una causa frecuente de caída del cabello, pelo fino y quebradizo, sobre todo en las mujeres en edad fértil por sangrar excesivamente durante el ciclo menstrual, o en las mujeres embarazadas, por ejemplo. Pero puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres de cualquier edad que tengan sangrados excesivos, incluso aquellos sangrados ocultos que no nos damos cuenta. Y mucha atención acá, el sangrado oculto en las heces por largos periodos puede llevar a falta de hierro, a anemia oculta, incluso puede ser un signo clínico de cáncer de intestino. Para saber si tienes deficiencia de hierro, debes medirte la ferritina en tu sangre. El déficit de vitamina D también se asocia a cabello fino y quebradizo. Y la mejor forma de reponer esta vitamina es tomando sol 20-30 minutos por día en horarios en los cuales el sol no sea tan dañino. Si tienes alguna contraindicación a exponerte al sol, debes tomar suplementos de vitamina D. Hacerlo podría no solamente mejorar el crecimiento de tu pelo, sino también mejorar la función de tu sistema inmunológico. Ahora, fíjate esto, muchos no lo saben. La deficiencia de zinc o selenio pueden hacer que se te caiga el pelo en parches, es decir, en diferentes partes de tu cabeza, aunque estas causas son mucho más raras si tienes una alimentación variada. Ya te voy a contar cuáles son las mejores fuentes de estos nutrientes. Con respecto a la biotina, un tipo de vitamina B, puede hacer que tu pelo crezca más rápidamente y más fuerte. Pero si no tienes déficit de esta vitamina y llevas una alimentación variada, rica en vegetales, carnes, cereales, huevo, leche, no te hace falta tomar suplementos. Mi mensaje acá es que si se te cae el pelo, no uses vitaminas o suplementos sin prescripción médica, sin que te haga falta, porque el problema en realidad puede ser otro: alteraciones hormonales, falta de hierro, alguna enfermedad del sistema inmunológico. Si se te cae el pelo, puede ser que no necesites vitaminas, sino un buen diagnóstico para hacer el mejor tratamiento. Cuidado, porque podés estar perdiendo tiempo y dinero. Ahora, existen sí remedios caseros, plantas y formas naturales de acelerar el crecimiento de nuestro cabello. Y la caída del pelo es uno de los temas más difíciles en medicina.
no por su gravedad, sino por el desafío diagnóstico que representa. Por eso es difícil de tratar. Si ustedes hacen una búsqueda rápida en Google sobre remedios naturales para la caída del cabello, van a encontrar que hay un montón, pero déjenme decirles una cosa. En medicina tenemos un dicho: si hay muchos tratamientos sobre algo, en realidad poco funciona. Cuidado con perder tiempo y dinero, por favor. Por eso hoy te quiero revelar qué realmente funciona. De todos ellos, uno muy especial es el aceite de romero. Un estudio pequeño, hecho con 100 personas aproximadamente, mostró que aquellos con alopecia androgénica que se aplicaban aceite de romero todos los días por 6 meses, tuvieron resultados similares a aplicarse minoxidil al 2%, uno de los mejores tratamientos que existía en aquella época, y sin presentar efectos adversos significativos. Ahora, vale aclarar que si bien el romero podría funcionar, en la actualidad existen formas más eficaces. De hecho, el minoxidil al 2% casi no se lo utiliza más, ahora se utiliza al 5% y en combinación con otros medicamentos que ya te voy a contar. Pero también te quiero revelar ahora otros tratamientos naturales que existen. Por ejemplo, jugo de cebolla o ponerle pedazos de cebolla al shampoo, aloe vera, jugo de limón o vinagre, ginseng, aceite de coco. ¿Qué hay por detrás de todo esto? Bueno, ustedes saben que en este canal amamos la medicina natural, siempre la defendemos. Y en este caso, para hacer este video, les confieso que he invertido mucho de mi tiempo y buscado en todas las bibliotecas posibles y no he encontrado una sola evidencia sólida para usar o para recomendarles estos productos. La mayoría de las recomendaciones que van a ver en internet son un tanto exageradas, sacadas todas de experimentos, es decir, no fueron hechos en humanos, y también sacadas de contexto, sin realmente tener comprobación de que funcionan. Pero si quieren, son libres de intentarlos. El problema es que van a estar perdiendo tiempo y dinero. El tratamiento para que te vuelva a crecer el pelo puede ser más complejo y lleva su tiempo, lleva meses. Entonces, el tiempo que pasás utilizando productos que no funcionan es tiempo perdido realmente. Entonces, ¿cuáles son los mejores y más efectivos medicamentos? Bueno, tenemos principalmente dos: el minoxidil y el finasteride. Los estudios más actuales mostraron que en realidad la combinación de ambos tratamientos es más efectivo. Pero es muy importante que para saber realmente que los medicamentos te están haciendo efecto en el pelo, deben pasar por lo menos 6 meses a 1 año. No hay que abandonar el tratamiento antes si no ves ningún resultado. La forma tópica del minoxidil viene al 2 y al 5%. Actualmente se utiliza más al 5% y se puede aplicar 1 mililitro en el cuero cabelludo 2 veces por día. Pero mucho cuidado con automedicarte, consulta siempre antes con tu médico. Ya te voy a contar cuáles son los mejores alimentos para acelerar el crecimiento del cabello, pero antes, algunos cuidados que debes tener. Primero, evita usar rizadores o secadores muy calientes, o también tomar duchas con agua muy caliente. Evita peinarte cuando el cabello todavía está húmedo y de manera muy agresiva. Si se te hacen nudos en el pelo, sepáralos gentilmente con tus manos, después pásate el peine. Utiliza siempre peines que reduzcan la fricción en tu cabello, principalmente aquellos que tienen los dientes más separados. No es necesario lavar el cabello todos los días, puedes hacerlo 3 o 4 veces por semana. Si ya tienes problemas de caída del cabello o pelo muy quebradizo, evita amarrártelo de manera muy estirada, muy fuerte. Y si fumas, es un excelente momento para dejarlo. Pero bueno, ¿cuáles son los alimentos que mejoran el crecimiento de tu pelo? Primero, los vegetales crucíferos, como por ejemplo el brócoli, el wasabi, la col de Bruselas, el coliflor. Todos ellos son muy ricos en vitaminas para mejorar la salud de tu folículo piloso. Alimentos ricos en omega 3. Por ejemplo, pescados como el salmón, la sardina, el atún. Si no te gusta la carne, puedes consumir huevo, principalmente aquellos huevos de pastoreo que provienen de gallinas que andan libres, sueltas. También puedes encontrar el omega 3 en las semillas de chía, linaza o en el aguacate o palta. Alimentos que son ricos en zinc y en selenio, las ostras u otros frutos de mar.
carnes rojas, semillas de zapallo o de girasol, castañas de Brasil. Por otro lado, debes evitar al máximo alimentos ultraprocesados, aquellos que vienen con una bomba inflamatoria, ricos en sal, azúcar, grasas no saludables. Evita el uso de aceite vegetal derivado de semillas como girasol, uva o soja. Reemplázalo por aceite de oliva extra virgen, rico en grasas muy buenas. Y no te olvides de los alimentos ricos en hierro, las carnes, granos como el poroto, vegetales de hojas verde oscuro. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, comparte este material, esto nos ayuda a que podamos seguir haciendo videos. Déjame tu comentario y contame tu experiencia, cómo mejoró la caída del cabello en tu caso. No te olvides de dejarnos un like y nos vemos muy pronto. Un saludo desde mi rincón del mundo.